SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Los expertos del Comité Científico de Estados Unidos acaban de avalar la dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna para toda la población del país mayor de 18 años. Falta todavía que dé luz verde la directora de este organismo, pero lo va a hacer en breve después de que la FDA, que es el equivalente allí en Estados Unidos a la Agencia Europea del Medicamento, lo haya autorizado esta tarde. Así que en Estados Unidos a punto de autorizar la vacunación con la tercera dosis para los mayores de 18 años. Todo apunta a que, en cuestión de meses, aquí en Europa se generalice también la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. En Europa, un primer país ha anunciado hoy que aplicará la vacunación obligatoria. Es Austria. Su jefe de gobierno ha anunciado que están diseñando una ley para hacer obligatoria la vacuna, cosa que hasta ahora no sucede en ningún país de Europa y prácticamente en ningún país del mundo, solo en países muy chiquititos. Sí se exige en algunos países para entrar a determinados sitios, incluso para acceder al trabajo, pero que el Estado te pueda sancionar por no vacunarte, que es lo que va a hacer Austria, es inédito en Europa. ¿Cómo serán esas sanciones? No se ha aclarado todavía. Será lo que tenga que concretarse en esa ley en las próximas semanas, pero adelantándose a las voces que van a cuestionar la legalidad de ello, el gobierno de Austria dice que sí existe marco legal para la vacunación forzosa y lo compara con lo que se hizo con la de la viruela tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras preparan esa ley de vacunación forzosa allí en Austria y con los hospitales al límite, los austríacos han decretado hoy el cuarto confinamiento general desde que empezó la pandemia. Los no vacunados ya tenían la obligación de quedarse en casa desde el lunes pasado, pero a partir del lunes que viene todo el país va a tener que quedarse en casa durante 20 días. Solo podrán salir a hacer la compra o a la farmacia. Vuelven, por tanto, los confinamientos a Europa. Estos dos anuncios, la vacunación obligatoria en Austria y el cuarto confinamiento general en ese país también, han avivado a la extrema derecha austríaca, que está diciendo que el país se ha convertido en una dictadura. Han convocado para mañana una gran manifestación a la que no podrá asistir el líder de esa ultraderecha austríaca porque después de recomendar contra la pandemia ibuprofeno, vitamina C y desparasitadores, se ha contagiado de coronavirus y no va a poder asistir a la manifestación de mañana por motivos obvios. En Alemania no se ha decretado ese confinamiento obligatorio como tal que sí ha anunciado Austria, pero el presidente del Instituto Robert Koch, que es el organismo sanitario que gestiona allí la pandemia, sí ha pedido hoy a toda la ciudadanía que se quede en casa. Les dice, quédense en casa, todo el país es un gran brote. Eso ha dicho el presidente del Instituto Robert Koch. En cualquier caso, en Alemania solo está vacunada, solo está vacunada el 67% de la población. En Austria menos, el 65%. Aquí en España lo está el 80% del total de la población. El 90% de la población diana, pero bueno, a efectos prácticos el 80% de la población, que es sustancialmente más que en esos países. En esta semana que termina, con la incidencia acumulada creciendo poco a poco, aunque con los hospitales todavía muy relajados, esta semana se ha disparado el número de comunidades que han pedido a sus tribunales superiores de justicia permiso para exigir el pasaporte COVID en la entrada de bares, restaurantes y todo tipo de lugares de ocio. Y va más el debate sobre si el Ministerio de Sanidad debería homogeneizar criterios para que no haya 17 regulaciones distintas sobre si hay que pedir o no hay que pedir el pasaporte COVID para ir a comer a un restaurante. La patronal, la COE, ha pedido también esta semana al gobierno que se aplique la vacunación obligatoria para acceder físicamente a los puestos de trabajo, como ya empieza a extenderse por distintos países europeos. Y en mitad de este debate, hoy, esta tarde, hemos conocido la primera medida drástica que toma por su cuenta una gran empresa aquí en España. SEAT ha decidido que los trabajadores de sus plantas que no estén vacunados contra el coronavirus coman separados del resto, en zonas distintas a las del resto de trabajadores. Tiempo de interesantísimos e intensísimos dilemas éticos y sanitarios. Isabel Morillo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Juan Manuel de Prada, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Manuel Rico, ¿cómo estás? Buenas noches. Los tres forman la mesa de análisis de Hora 25 en esta noche de viernes. Les vamos a contar ahora, porque Morillo, por cierto, está en Granada, en el Congreso del PP andaluz. Les vamos a contar ahora cómo Ayuso ha utilizado ese Congreso del PP andaluz para disparar esta tarde cargas de profundidad contra la Dirección Nacional del PP en su intervención y además salpicando al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno. Ahora lo contamos. Y también el muy polémico nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo, que ya tiene una tarea en su cartera, que es encargarse de elaborar el proyecto de sentencia sobre la ley del aborto. La ley del gobierno Zapatero, que recurrió un día al PP, pues de elaborar esa sentencia se va a encargar Enrique Arnaldo, propuesto por el PP. Cuando se aprobó esa ley, Arnaldo escribió un artículo en el que se refería a la ley del aborto como una ocurrencia del momento. Bueno, pues ahora él se va a encargar de elaborar esa propuesta de sentencia. Ahora lo ampliamos. Antes, el día en 2 minutos. Marina Fernández. Cuarto día de huelga indefinida del metal en la provincia de Cádiz y subiendo porque el diálogo entre sindicatos y patronal está roto. La mesa negociadora está rota. Y eso es responsabilidad de la patronal. Una patronal que nos ningunea. Una patronal que no quiere saber nada de del IPC. La patronal, por su parte, asegura que los sindicatos se levantaron de la mesa sin negociar. Con un pequeño esfuerzo creo que la podríamos haber aceptado. No terminamos de hacer la consulta porque ellos a los 10 minutos nos saludaron y se despidieron. Sí ha quedado desconvocada la huelga del sector cárnico con una modificación del convenio y una reducción de la jornada. El gobierno además ha comprometido, dice la patronal de camioneros, a presentar un paquete de medidas que atienda a sus reivindicaciones y a las protestas del campo una asistencia confirmada. Vamos a estar con vosotros en la calle. Basta ya de que se os desprecie, de que contamináis, de que no hay que consumir vuestros productos. Ya está bien. La de Pablo Casado, líder del PP, con esos argumentos. Por cierto, que la dirección del partido ya no se limita a indicarle a Cayetana Álvarez de Toledo que tiene la puerta abierta para marcharse si no está a gusto. No se pueden ir haciendo declaraciones y criticando y denigrando a compañeros. Me parece absolutamente vil. Creo que es por un interés de vender sus libros, algo tan vulgar como eso. A gusto se ha quedado también en Telemadrid Ana Beltrán, vicesecretaria de organización del PP, y así ha defendido el portavoz de la Conferencia Episcopal que la Iglesia española no impulse una investigación independiente como la francesa de sus casos de pederastia. Todos los casos que han aparecido en un periodo de 80 años no pasan de mínimo. ¿Por qué el foco solo en la Iglesia Católica? Hay casos, por ejemplo, en federaciones deportivas. Un viernes que termina en La Palma el presidente Pedro Sánchez, que ha hecho balance de las ayudas aprobadas hasta ahora y ha anunciado otra. Y el próximo Consejo de Ministros aprobaremos 4 millones de euros para reparar instalaciones de suministro de agua. Los asesinatos de mujeres fuera del ámbito familiar y la violencia vicaria van a formar parte desde el año que viene de las estadísticas de violencia machista. Crímenes como el de Laura Luelmo hace 3 años en el Campillo, en Huelva. Un jurado popular ha declarado hoy por unanimidad culpable de asesinato, agresión sexual y detención ilegal al único acusado, Bernardo Montoya. Gracias, Marina. Y en la contra de Hora 25. At the dark end of the street, that's where we always meet, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide our wrong. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. La tenista china Peng Shuai sigue en paradero desconocido desde que a principios de mes denunció públicamente que un muy alto cargo del régimen chino la había violado. Cada vez son más las voces que piden aclarar dónde está la tenista, cómo está, si está o no en libertad, si está sana y salva. Nada, de momento no se sabe nada y la presión es tal que la Asociación de Tenis Femenino se plantea irse de China, retirar todas sus competiciones de ese país hasta que no se aclare el paradero de la tenista. Fíjate que la Asociación de Tenis Femenino, la WTA, se plantee irse de China reconociendo que con ello perdería muchísimos millones, me hace pensar que quizá lo que hace falta en Qatar es que desaparezca una estrella de fútbol, en lugar de morirse cientos de obreros, para que la FIFA diga exactamente lo mismo, que en los países en los que no se respetan los derechos humanos, ni la diversidad sexual, ni se tolera la denuncia al poderoso, no hay que poner nunca un pie, por mucho que te llene la cartera. Que hacerlo es una indecencia, del mismo modo que no deja de ser una indecencia en tiempo presente aceptar el dinero de sus patrocinios y subvenciones encubiertas mirando para otro lado. Y una cosa más, y una desoladora cosa más, se trata de una tenista famosa. Imagina que no fuese famosa, imagina que no fuese tenista, imagina lo que no se podrá hacer allí, además de violarlas, como en el caso que nos ocupa,
a una ciudadana anónima que se atreva a formular semejante denuncia. Javois, hasta el lunes, un beso fuerte. Hasta el lunes, un bico, Aymar, chao. Hora 25. Aymar Bretos. Novedades en el mapa de las protestas. Finalmente no habrá huelga del sector cárnico. Habían convocado paros los 25 y 26 de noviembre, 3 y 8 de diciembre, pero se ha alcanzado hoy un acuerdo que recorta las jornadas laborales y que contempla subidas salariales del 3% este año, del 2,7% el año que viene y del 2,5% el siguiente. Estábamos hablando de una huelga que iba a afectar a 100.000 trabajadores. Es enorme. El sector cárnico en España se ha desconvocado hoy. La huelga, la protesta que se encalla es la de los trabajadores del metal en Cádiz. 20.000 trabajadores en huelga por cuarto día, huelga indefinida, y la novedad es que hoy ya las partes ni siquiera se han reunido y no se espera que lo hagan hasta la próxima semana. Estos son los gritos que se han vuelto a escuchar hoy. Los incidentes en esas manifestaciones, los choques con la policía han sido algo más suaves que en los días anteriores, y esta noche ha recorrido el centro de Cádiz en apoyo a los trabajadores del metal. En cualquier caso, la que sí se prevé masiva, la manifestación que sí se prevé masiva es la convocada para el martes, si antes no se resuelve este conflicto que empezó por una actualización de los sueldos al IPC, pero en el que claramente se está jugando bastante más. Anoche hablábamos aquí en Hora 25 con el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi. Hoy ha vuelto Kichi a expresar su apoyo a los manifestantes. Nos quieren quitar 300 euros al mes, pero nos quieren quitar también la dignidad, que eso nos da de comer, pero también igual de importante, compañeros. A nosotros desde el ayuntamiento, que tengáis muy seguro que siempre vamos a estar con vosotros y que os vamos a acompañar en lo que estiméis oportuno. Anoche nos decía aquí el alcalde, es una lástima que tengan que arder neumáticos y tengan que arder coches para que el gobierno diga que le preocupa la situación en Cádiz. Hoy la vicepresidenta del gobierno, vicepresidenta segunda, responsable de trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que las movilizaciones deben ser pacíficas. Van a tener en mí siempre el respeto absoluto por todos aquellos colectivos y trabajadores que de manera absolutamente pacífica defiendan sus derechos. Vamos a analizar esta noche cómo está gestionando el gobierno esta eclosión de protestas sectoriales, también cómo la oposición está intentando capitalizarla saliendo a la calle junto a quienes protestan, pero antes, sobre la protesta en sí, sobre lo que hay de fondo en estas protestas, cada una de su padre y de su madre, pero con un denominador parece común. ¿Cuál es vuestro análisis de lo que está sucediendo aquí con el caso de del metal como el mayor exponente, pero no único? Ahí están los camioneros que se han reunido hoy con el gobierno, que mantienen sus paros para antes de Navidad, por ejemplo. Isabel Morillo, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que en el caso de Cádiz, que es el que me coge más cerca y conozco mejor, queda claro que esto no es una protesta por una negociación de un convenio colectivo. En ningún caso habría este grado de movilización y de radicalidad, digamos, en los piquetes y en las protestas si solo se tratara de eso. Eso es la última gota que ha colmado un vaso que viene de muy lejos, de desmantelamiento del tejido industrial en la bahía de Cádiz, de un paro del 23%, de temporalidad elevadísima en los contratos de la industria auxiliar frente a unos contratos más estables en las empresas tractoras, que la llaman ellos, las grandes empresas, Endragados, Navantia, Alestis, en fin. Hay mucha pequeña industria auxiliar donde los trabajadores a lo mejor logran trabajar 6 meses al año y el resto no trabajan. Hay una sensación muy arraigada de que nadie mira a Cádiz, de que España solo mira a Madrid, y en Cádiz la situación empieza a ser asfixiante, no hay salidas para los jóvenes, hay una despoblación, un éxodo de gente joven importantísimo, y creo que haría bien el gobierno en mirar con atención a lo que está pasando, porque me parece que la frase que dijo ayer el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, que repitió luego en la entrevista, a quien no le conmueva, de verdad, porque es muy fuerte. Es decir, tenemos que prender fuego para que Madrid nos mire, demuestra una sensación de frustración, de agobio y de que no hay salidas, que bueno, hay expertos
Hablaba ayer con un compañero sociólogo de la Universidad de Cádiz, decía, esto es un patrón idéntico al de los chalecos amarillos. Es ese hartazgo ya de no podemos más y ya nos da igual de todo, ¿no? Por supuesto que trasciende al convenio del metal. No sé si el resto de huelgas tienen estas características, pero desde luego la situación en la Bahía de Cádiz, claro, ¿quién resiste un paro del 23%? Ahí hay un problema estructural y endémico y además con una solución difícil, porque los astilleros, todo lo que es una industria que tiene una competencia feroz en Corea, en China, que hay una deslocalización contra la que no se puede competir y no hay salidas para esa mano de obra. Al mismo tiempo publicaba Soy Morillo que Navantia está alertando de que si la huelga sigue, corre peligro la entrega de la 5ª corbeta contratada por Arabia Saudí y que pueden perderse reparaciones de cruceros en los astilleros. Claro, es que lo malo es que cuando trasladas esto a los sindicatos, a los trabajadores que se están manifestando, oye, os estáis jugando contratos muy gordos que son lo que ahora mismo mantiene a flote la mano de obra en el sector del metal, la industria naval, y dicen nos da igual, no podemos más, nos da igual. Cuando te trasladan eso, efectivamente hay preocupación, lo traslada la patronal de la FIMCA, la patronal de la Federación del Metal Gaditana, decía, hay una 5ª corbeta que tenemos que votar el 4 de diciembre o el 5 de diciembre, que si no se traslada ahora mismo no vamos a llegar a tiempo, es la 5ª corbeta que hay que entregar a Arabia Saudí y tenemos otro contrato sobrevolando que como no cumplamos no lo vamos a ganar. Los cruceros norteamericanos de compañías grandísimas se trasladan ahora a hacer su verano, digamos, al Caribe y paran en Cádiz y reparan. Si no se paran porque los piquetes no dejan que los trabajadores entren a trabajar o porque los trabajadores de industria auxiliar no están yendo a trabajar, no hay trabajo. Pero es que la situación en Cádiz ahora mismo que límite, porque te diriges a los sindicatos, a los trabajadores que se están manifestando y ellos no sienten eso como una medida como no sienten el peso de la responsabilidad no, ellos ya están sobrepasados de todo esto. De Prada, ¿cómo lo ves? Bueno, me sumo en grandes líneas, ¿no?, lo que nos ha dicho Morillo. Yo, primero me gustaría hacer una reflexión, ¿no? A mí me llama mucho la atención que nos esté consternando, incluso escandalizando en nuestra débil y pálida piel las protestas de los trabajadores gaditanos acompañadas pues de hogueras con neumáticos, etcétera, etcétera. Hombre, aquí hemos visto manifestaciones en las que se han perpetrado estropicios brutales, ¿no?, porque unos señores tenían ideas secesionistas mágicas o porque otros señores consideraban que el que se metiese en la cárcel a un rapero justificaba destrozos de todo tipo. Y creo que no provocó tanta consternación como está provocando las protestas de unos señores que están luchando por ganarse el pan para ellos y para sus familias, ¿no? Esto creo que es una reflexión que deberíamos todos hacernos. Por lo demás, creo que es la consecuencia lógica de un proceso de desindustrialización que lleva décadas, que creo que los sucesivos gobiernos españoles no se han planteado seriamente. Y que creo que efectivamente pues ha dejado nuestra industria, nuestros sectores primario y secundario, los ha dejado a los pies de los caballos, ¿no? Y en una situación muy débil. El mero hecho de que para sobrevivir los astilleros españoles, que no debemos olvidar que a lo largo de los siglos pues es una de las industrias que más prestigio ha dado dentro de la industria española, que tengan que sobrevivir haciendo buques para estados asesinos, como Arabia Saudita, ya en sí mismo nos muestra la debilidad en la que se encuentra nuestra industria, porque yo honestamente creo que España tendría que estar haciendo buques mercantes o de otro tipo, pero para otro tipo de clientes, ¿no? Pero han tenido que hacer eso porque no tenían otra cosa, y Morillo lo ha dicho, los índices de paro que tenemos en Cádiz, en Huelva, en toda esta zona, que son monstruosos, que eso no hay sociedad que lo aguante, y yo creo que hay que empezar a plantearse seriamente, pero no ya desde España, ¿no?, sino desde la Unión Europea,
cuando se utiliza la palabra proteccionismo es una palabra que está muy mal vista, ¿no? Porque como ya todos hemos asimilado el modelo neoliberal en donde la riqueza tiene que fluir y en donde el comercio tiene que ser totalmente libre, cuando dices proteccionismo pues ya parece como que te estás erigiendo en defensor de no se sabe qué. No, yo creo que las economías nacionales tienen que ser defendidas y creo que las alianzas internacionales están precisamente para ayudar a las economías nacionales. En este sentido yo creo que la Unión Europea tiene que replantearse mucho su situación en un concierto internacional en donde al final pues a determinados países se les condena a tener una economía de servicios, ¿no? Que es lo que está pasando en España. Entonces, en este sentido, yo creo que estas protestas, como las protestas del sector primario, pues obedecen a un estado en donde muchas personas sienten que su forma de vida está siendo aniquilada, ¿no? Y creo que efectivamente pues el poder público tiene que tomar muy seriamente estas protestas, que repito, si hay un tipo de protesta que justifica plenamente este tipo de acciones, que seguramente pues en un mundo perfectamente burgués y en donde todo funciona maravillosa, espléndidamente, deberían ser reprobadas, yo creo que es precisamente lo que está sucediendo en Cádiz en estos días. Rico. A ver, yo retomo donde lo ha dejado de Prada, ¿no? Efectivamente hay una reflexión sobre qué es más violento, ¿no? Y el alcalde de Cádiz también fue por ahí en una de sus manifestaciones, que ardan unos contenedores o que, son palabras del alcalde de Cádiz, un trabajador no pueda coger vacaciones por miedo a ser despedido. Ahí termina la cita del alcalde de Cádiz. Bueno, yo creo que eso es una reflexión interesante y que muchas veces efectivamente somos hipócritas o no valoramos correctamente, porque las llamas se ven, la violencia oculta que se ejerce muchas veces contra los trabajadores no se ve. Yo, respecto a toda la situación que ha descrito Isabel Morillo, creo que perfectamente sobre la situación laboral, social de Cádiz, no voy a insistir porque creo que ya lo ha hecho ella, pero sí me gustaría hacer solo una reflexión sobre el marco mental en el que muchas veces nos colocan y que yo soy el primero en comprar muchas veces de forma inconsciente, ¿no? Me refiero a el planteamiento que ha hecho Navantia. ¿Corren peligro los contratos si no llegamos a un fin de la huelga pronto? Parece que está diciendo si los trabajadores no ceden. Vale, pues si corren peligro los contratos y es una cuestión muy seria, ¿por qué no son los empresarios los que ceden y aceptan las reivindicaciones laborales de los trabajadores? Porque al parecer aquí la disputa es, por un lado, por el plazo del nuevo convenio. Los trabajadores piden que sea 1 año, la empresa quiere que como mínimo sean 3. No veo ningún problema en aceptar 1 año, sobre todo si están en riesgo, pues prácticamente la supervivencia de los astilleros, tal y como lo plantea Navantia. Y luego la segunda cuestión es la básica del IPC. Entonces, a mí en fin, yo creo que hay que combatir también estos marcos mentales. Si es cierto que corren peligro esas cuestiones, bueno, pues a lo mejor la patronal tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad mayor y firmar, pero no trasladar civilianamente la idea de que si no se llega a un acuerdo es por culpa de los trabajadores. Y vincularlo al ejercicio de la huelga, porque de alguna manera está diciendo, si estos señores siguen en huelga, corren en peligro sus puestos de trabajo. Oiga usted, que la huelga es un derecho protegido legalmente. O sea, no vincule dos cosas que no pueden ser vinculadas. De todas formas, hay que dejar claro que lógicamente es un argumento de partes, el argumento que pone sobre la mesa la patronal, que echa por delante a Navantia y dice, como no aceptéis, como no sentéis a negociar, esto se hunde. Y es verdad que la clave está en el IPC y que hay algo más. La patronal no acepta una subida salarial vinculada al IPC que está por las nubes en el 5, no me acuerdo ahora mismo, 5,9 o 5,4, creo que sí. 5,4, que es el IPC más alto de los últimos 29 años. Los sindicatos dicen
ese IPC, conforme a ese IPC se han subido las pensiones, y conforme a ese IPC queremos subir nuestro salario, y en cuanto rascas un poco más en la patronal, te remiten a la CEO y dicen que se abriría una puerta gravísima, porque si todos los convenios sectoriales se vinculan al IPC, ya te meten la reforma laboral, y claro, es que aquí hay una lucha que incluso trasciende a Cádiz y trasciende al convenio del metal, por supuesto. Es que la patronal no quiere que se abra una puerta, que todos los convenios sectoriales se vinculen a una subida al IPC, que ahora mismo consideran que están por las nubes y que no pueden abonar, pero claro, nosotros vamos al supermercado y la inflación es de AUPA y los precios siguen subiendo, y en fin, que hay mucho que rascar aquí. Y estas protestas por la subida de la inflación, por lo tanto la subida de los precios, las quiere capitalizar la oposición en general y el PP en particular, quizá no tanto la del metal, sí todas las demás, lanzando mensajes como este hoy, Casado, con los agricultores. Que yo esté escuchando que la agricultura española es esclavista es algo que a mí me ofende, porque un agricultor, sus trabajadores son su familia. Eso ha dicho Pablo Casado hoy en un acto de la mayor patronal de los agricultores, que es Asaja, un acto en Ciudad Real. Ya está bien, yo ya sé que hay políticos que no han pisado un campo en su vida, que no han visto un agricultor más que en una serie de Netflix, que piensan que las cosas en el supermercado se deben fabricar por inteligencia artificial. Pero los que admiramos a los agricultores y los ganaderos, los que estamos agradecidos a lo que hacéis, nos vamos a dejar solos. ¿Qué hay detrás de estas palabras? Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El plan de Pablo Casado es echarse a la calle. Vamos a estar con vosotros en la calle, porque las movilizaciones que estáis convocando son justas y porque llega un momento en el que hay que salir a la calle a decir hasta aquí hemos llegado, basta ya. Este es el mensaje que ha dirigido hoy el líder del Partido Popular al sector agrario. Ha sido en Campo de Criptana, al lado de la patronal agraria Asaja, pero Génova confirma además que Casado estará el sábado 27 en la manifestación de la Policía y de la Guardia Civil contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Así que el PP no quiere dejarle la calle a Vox. Su estrategia de oposición se enfoca ahora a las movilizaciones, después de semanas acusando al Gobierno de mentir y de vender un falso triunfalismo con la recuperación económica. El PP, por tanto, se reivindica como el partido que está en los problemas reales. José Luis Martínez Almeida es el portavoz nacional. Cualquier español debe pensar, es acojonante con la situación que tenemos en estos momentos en España. El Gobierno esté en si ley de amnistía sí, si ley de amnistía no, pero ¿en qué están pensando? Los fogones del Gobierno Aimar están a pleno rendimiento, con muchas reformas de calado en marcha, pero el PP ha querido hoy simplificar en eso, en ley de amnistía sí o ley de amnistía no, la labor del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y además, graciosísima, además el PP a todos los niveles, también Isabel Díaz Ayuso. No le importa el campo levantado, el sector del metal levantado, los agricultores, los ganaderos, le importa el poder. Se refiere a Pedro Sánchez. ¿Puede tener, Manuel Rico, puede tener éxito el PP en esta estrategia de dibujar al Gobierno como un ente insensible ante la protesta social? Bueno, el PP todos los días dibuja al Gobierno como un ente insensible ante la protesta social, que va a robar los fondos que vengan de Europa. Bueno, yo creo que es un discurso tan machacón y tan simplista que ya estamos acostumbrados a él, ¿no? Otra cuestión es lo que hay de fondo. Pues yo creo que hay colectivos de los que habéis mencionado en el que evidentemente tiene muchas más posibilidades de calar ese discurso. Por ejemplo, la manifestación a la que ha anunciado Casado que va a ir de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, por algo elige esa manifestación y no va a las protestas del Naval en Cádiz, ¿no? Y bueno, por lo demás, a mí me asombra. Pero esto sí que, en fin, estamos empezando a acostumbrarnos, ¿no? El simplismo de determinados argumentos, ¿no? Para un agricultor, sus trabajadores son su familia. Bueno, pues habrá de todo. Quiero decir que habrá agricultores para los que serán su familia y otros para los que no. La realidad es que hay un dato, y se refería claramente a las inspecciones que hizo Trabajo en el campo, que a mí me parece que estaban absolutamente justificadas, y el dato es muy claro. Se hicieron cerca de 10.000 inspecciones y más del 40% terminaron con infracción, ¿vale? Eso significa que todo en el campo esté mal, en absoluto, porque las inspecciones probablemente iban dirigidas tras denuncias previas y demás. Ahora, yo creo que el discurso de cualquier político
en democracia y desde luego de cualquier ciudadano que no tenga nada que ocultar es ¿por qué no va a haber inspecciones? Si yo no tengo nada que ocultar y todo está bien, pues perfecto, vendrá el inspector de trabajo, mirará y se irá, pero si hay una irregularidad, si hay un defraudador fiscal, yo quiero muchas inspecciones, porque eso hará que mejoren todos los sectores. Y no quiero que se criminalice desde luego a nadie, pero no creo que pedir inspecciones suponga criminalizar a nadie, porque obviamente en el campo, como en el resto, la mayoría de la gente pues hacen correctamente su trabajo y son honrados y no cometen ninguna irregularidad. Y por eso, precisamente, todos los sectores deberían ser los primeros interesados en denunciar a aquellos que lo hacen mal, porque por unos pocos se termina manchando muchas veces la imagen de todos los sectores, ¿no? Entonces yo creo que hay que combatir estos discursos simplistas y tener claro qué es lo esencial y lo que no lo es, pero bueno. No. Yo enlazo con lo que dije antes. Naturalmente que sí, el trabajo en el campo es esclavista, pero es esclavista por una razón muy sencilla. Los productos agrícolas y ganaderos en estos momentos en el mercado, mayoristas y quienes controlan la distribución los pagan al mismo precio que se pagaban en los años 80. Es decir, un agricultor que quiere cultivar naranjas o que quiere alimentar a su ganado se va a tropezar con que el mercado le ofrece lo mismo que le ofrecía hace 40 años. Y por lo tanto, para poder criarlos, esos animales, o para poder cultivar, va a tener que contratar a personas a cambio de unos salarios terribles. Bueno, los españoles no quieren trabajar en el campo, hay que contratar a inmigrantes que trabajan muchas veces en condiciones miserables. Pero esto, vuelvo a lo de antes, es porque no existe una política europea que se plantee claramente que nuestros productos puedan sean viables con unos salarios dignos, y para eso hay que meter medidas proteccionistas. Y esto es así. Yo creo que la Unión Europea tendría que empezar a cambiar un poco el chip. Por lo demás, yo creo que la izquierda y la derecha han asumido ambas el modelo neoliberal, ahora maquillado y embellecido con ropajes ecocapitalistas. Pero sí, yo creo que el gobierno español ha adoptado medidas que son un tanto, no sé cómo calificarlas, pero desde luego peligrosas y denigrantes para el campo español. Es decir, cuando señalas que la carne, que hay que consumir menos carne, o cuando señalas que el azúcar es malo, pues evidentemente estás haciendo daño a los agricultores y a los ganaderos, ¿no? Y yo creo que es natural que el sector esté descontento con el gobierno. Pero indudablemente creo que estas exhortaciones o invocaciones que ha hecho Pablo Casado no son convincentes. No son convincentes porque la derecha española ha compartido con la izquierda la responsabilidad en la asunción de un modelo que ha ido convirtiendo el campo español en algo inviable. Yo conozco a muchos agricultores que han tenido que abandonar cultivos que a los que sus familias se dedicaron durante generaciones, y los tuvieron que abandonar porque es que no eran rentables, porque no podían trabajar, porque tenían que pagarle miserias. Efectivamente, tenían que utilizar a sus trabajadores prácticamente en una situación esclavista. Y esto el Partido Popular ha hecho lo mismo que el Partido Socialista, aceptar un modelo que ha ido destruyendo la agricultura española a cambio de primar dentro de Europa, además, a otras agriculturas, especialmente la francesa. Yo creo que la Unión Europea se constituye para proteger la agricultura francesa y la industria alemana, y convertir a otros países como España en países del sector terciario, países de servicios. Y han arrasado nuestra economía, y ahora efectivamente nuestra agricultura es inviable. Y esto es un grave problema al que han contribuido por igual unos y otros. Entonces, en este sentido, a mí no me parece convincente, lo cual no quiere decir que no se pueda desde la derecha, naturalmente que sí, tratar de proteger la producción nacional, la economía nacional. Morillo. Es que al PP Vox en esto le lleva muchísima ventaja. Este discurso que tímidamente hoy ha lanzado Casado ante la gran patronal agraria, ante Asaja, lleva a Vox haciéndolo durante los últimos 3-4 años, cada día en cada pueblo de Andalucía, por lo menos. Vox tiene un nicho de votantes en el área rural andaluza que no es espontánea. Ellos tienen un plan
perfectamente diseñado, de que el 30% del voto en España está en el medio rural, en Andalucía lo dividen entre 2 tipos de cuadrícula, bueno, son datos que tienen perfectamente controlados, han desplegado un ejército de coordinadores y vicecoordinadores que son además voluntarios, que están a pie de barra del VAS, escuchando la queja del agricultor, repartiendo la pulserita y diciéndole, pues verdad que los tomates de Marruecos no deberían de entrar, esto es una barbaridad, cómo van las naranjas de Sudáfrica, en fin, jaleando protestas muchas veces, pues que yo entiendo el malestar de los agricultores. Lo que pasa es que España entra en un mercado europeo donde hay que cumplir una regla y donde tú no puedes prohibir la entrada de determinados productos. Y Vox, todo esto, como además tiene un mensaje antieuropeísta que, bueno, porque lo despliega con total naturalidad, lleva muchísimo avanzado al PP en sacar rédito electoral de esta situación que hay en el campo. Hora 25. Aimar Bretos. Deben de estar alucinando aquellos que dicen, no, es que Ayuso triunfa mucho, pero en Madrid. Fuera de Madrid no existe esa fascinación con el efecto Ayuso. Es un perfil que solo entusiasma en Madrid, pero fuera de Madrid no funciona. No, tienen que estar alucinando los defensores de esa teoría con lo que ha pasado esta tarde, antes incluso de que ella empezara a hablar, antes incluso de que a ella la presentara Juan Manuel Moreno, que está allí presentando en el Congreso del PP de Andalucía, antes de que la presentara. Escuchen qué ha pasado. Me toca ahora introducir a una mujer que... a una mujer trabajadora. Me toca introducir a una presidenta que está dando la batalla contra Sánchez mejor que... Te quejarás, ¿eh? Te quejarás, le dice a Ayuso Juan Manuel Moreno. Deben de estar todavía aturdidos los defensores de la teoría de Ayuso fuera de Madrid no funciona, sobre todo los defensores de esa teoría dentro de la dirección nacional del PP. Bueno, le estaba presentando Moreno a Ayuso antes de participar en una pseudomesa redonda con otros presidentes autonómicos del Partido Popular en ese Congreso Autonómico del PP de Andalucía, y allí esta tarde Isabel Díaz Ayuso ha endurecido ya públicamente su pulso a la dirección nacional de Pablo Casado. En mitad de la polémica por las injerencias de Génova, en medio de las teorías que apuntan a que el PP nacional está presionando al PP de Andalucía y a Juan Manuel Moreno para que convoque ya elecciones autonómicas anticipadas y que Pablo Casado se pueda beneficiar políticamente de una probable victoria, dicen, en mitad de esa polémica por las injerencias de Génova, Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado una mesa redonda con muchísimo público allí, bueno, público, todos militantes del PP, compromisarios del PP, para decirle en público a Juan Manuel Moreno, no te dejes mandar. Te quiero ser clara y vengo a darte un consejo. Los presidentes somos los únicos que tenemos la prerrogativa, la potestad de convocar elecciones. Y por eso yo lo que te quiero recomendar, aunque sé que lo sabes mejor que nadie, es que vueles libre, que tomes tus propias decisiones, porque siempre has antepuesto el interés de Andalucía al tuyo propio. Sé que lo volverás a hacer ahora y sé que en el momento en el que tú convoques elecciones, todos los andaluces sabrán que lo has hecho por el bien de todos. Es realmente llamativo esto de usar el Congreso Autonómico del PP de Andalucía para que la presidenta de Madrid y aspirante todavía a presidenta del PP de Madrid le mande mensajes velados pero clarísimos a la dirección nacional del propio Partido Popular, y además poniendo en medio, salpicando una y otra vez a Juan Manuel Moreno. Aquí solo se desgasta quien se comporta como una marioneta, quien no es valiente y quien no tiene las ideas claras y un rumbo claro, un rumbo fijo. Va con todo Isabel Díaz Ayuso en este pulso interno. Isabel Morillo, tú estás allí, estás en Granada, estás cubriendo este Congreso Autonómico del PP andaluz. ¿Cómo se ha vivido este momento Ayuso, este zarandeo Ayuso? Ha sido alucinante, de verdad, ¿eh? Mira que yo también muchas veces hago política nacional y yo ya había escuchado a Ayuso antes hablar en público,
pero es que hoy ha sido especialmente llamativo. Salíamos de allí los compañeros, me venían dando con Márquez Perales, con un compañero de Loyolí, y me hizo una reflexión que digo, es que eso mismo he pensado yo. Dice, ahora comprendo que Pablo Casado y Teo García Egea estén asustados intentando frenarla, claro, porque desde fuera, desde aquí, muchas veces piensa, ¿en qué lío se está metiendo Génova? Que haga el Congreso cuando le dé la gana, qué tontería, porque le intentan cortar las alas a una persona que acaba de casi de alcanzar una mayoría absoluta en Madrid. Claro, pues se la cortan porque hay un fenómeno que es el fenómeno Ayuso. Yo no soy fan de Ayuso, ni muchísimo menos, pero tengo que decir que hoy ha logrado poner en pie ese auditorio antes y después. Se ha bajado del AVE en Sevilla antes de venir a Granada, y nos contaban los compañeros gráficos que, por supuesto, ella iba rodeada de fotógrafos desde que ha puesto el pie en Sevilla hasta que se ha retirado del Congreso de Granada, porque todo parece casual, pero nada es casual. El resto de varones autonómicos estaban allí sentados hablando distendidamente, qué grande eres, Juanma eres el mejor, Andalucía ha cambiado contigo, todos tenían un discurso más o menos pues desinteresado a favor de Juanma, de Andalucía y de lo que está haciendo Moreno en la Junta. Ella no, ella traía medido exactamente cada frase que ha dicho, o sea, que se nota que bajo esa apariencia cándida de bueno, sé libre, vuela libre, claro, le estaba reando un bofetón en la cara de Teodoro García Egea que bueno, en fin. Y te digo una cosa, Juanma estaba encantado, Juanma no estaba incómodo. A mí eso también me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, Juanma, perdón, el presidente de Andalucía, Moreno, esas confianzas. Se me ha ido, parece que se me olvida que estoy en la radio. Perdón. Moreno estaba encantado porque él siente también determinados movimientos de Génova en los últimos tiempos para que adelante, y está convencido que el camino Ayuso, él nunca se va a enfrentar a Pablo Casado con el tono ni con la agresividad, porque él tiene otro registro absolutamente diferente, pero que frente a Génova, Moreno va a decir, por delante de las siglas del PP va a Andalucía, voy a convocar elecciones cuando a mí me interese y no cuando le interesa al partido, que bueno, que por supuesto eso es un discurso público, que es lo que tiene que decir, pero que es el discurso que le va bien en las elecciones andaluzas, es lo que la gente quiere oír, ¿no? Y es lo que ellos han calculado que le suma, como le sumó a Ayuso, esa imagen de alguien que no se debe a sus siglas, sino que trabaja por todos los ciudadanos, ¿no? Y no sé, ha sido muy llamativo y muy interesante. Bueno, vamos a ver, yo creo que en estos momentos para la derecha española, al menos en lo que antaño era el Reino de Castilla, ¿no? Por volver a las Españas, ¿no? El Reino de Castilla y el Reino de Aragón. En el Reino de Castilla, Isabel Díaz Ayuso es la hembra de la especie. Es la hembra de la especie, es la Venus, esta troglodita de las ubérrimas, próvida, ¿no? Que es la uberdiosa de la derecha. Esto es así, esto es así. Dicho lo cual, a mí los fragmentos que habéis puesto es que me parecen bien, y además que ese es un discurso ganador, discurso ganador, eso es así. Y en estos momentos, frente a esa uberdiosa, esa Venus próvida y ubérrima, pues tenemos al hombre apocadito, tenemos al hombre eunuquizado, tenemos esos chistes maravillosos de Mingote donde salía una señora tremenda que ocupaba toda la viñeta y un hombrecín así asomando en el escote de ella, ¿no? Es esta imagen la del Partido Popular, y ella ha cogido el discurso ganador y en estos momentos está empequeñeciendo y reduciendo a fosfatina a Pablo Casado, que además tiene un discurso a la defensiva y es el discurso del perdedor. Claro, es el discurso del perdedor, porque ella ya le ha dejado claro que no tiene aspiraciones nacionales antes de las próximas elecciones. Claro, el discurso del perdedor es, ella me está diciendo que no va a haber problemas, pero los va a haber desde el día siguiente. Ergo, estás reconociendo ante toda España y ante todos tus votantes que no te ves con capacidad para ganar esas elecciones. Entonces, claro, el mensaje que está lanzando la dirección del Partido Popular es patético. Es un mensaje patético, es un mensaje de alfeñiques, es un mensaje de mingafrías, es un mensaje absolutamente ridículo, ¿no? Y, claro, Isabel Díaz Ayuso se crece y lanza mensajes además que son buenos, efectivamente. Yo creo
que los partidos políticos, los representantes políticos no pueden estar al servicio de las burocracias capitalinas. Un político en Andalucía, en Aragón, en Cataluña, no puede estar recibiendo consignas de Génova o de Ferraz. Es que esto es evidente. Yo creo que la política tiene que estar pegada al terreno. Entonces, claro, los mensajes que lanza Ayuso son mensajes positivos, son mensajes ganadores y además, en este caso concreto, son verdad. Y entonces, claro, está desbaratando totalmente a la cúpula, ¿no? En este sentido es distinto el caso de Cayetana, ¿no? Cayetana es una mujer que obra por impulsos del rencor, movida por una soberbia desaforada, con una egolatría y un elitismo que echan para atrás, mientras que esta mujer es una mujer popular. Que ese discurso sea de un populismo falsorro, pues se podría estudiar, pero en estos momentos está lanzando un mensaje ganador que el votante de derechas percibe como el mensaje que quiere oír. Y además, también el votante de derechas, preocupado por la división de la derecha, ve en Isabel Díaz Ayuso en estos momentos a la única persona que puede unificar a la derecha. Eso también es muy importante dentro de la percepción que el votante de derechas tiene. Bueno, yo siento no poder unirme a tanto entusiasmo. No, yo no soy nada entusiasta, Yo, digamos, me he puesto en el pellejo del votante de derechas. Yo creo que el discurso de Ayuso, por el marco donde se produce y por el contenido de su discurso, es un discurso básicamente desleal, efectivamente, porque es un discurso en el que ella va al Congreso del PP de Andalucía, donde debería haber hecho como el resto de presidentes autonómicos, pasar más o menos desapercibida, porque el foco, desde el punto de vista de los intereses del PP, tiene que estar, obviamente, en el presidente andaluz, en el señor Moreno, y por lo tanto ella va allí para aprovechar, para seguir con su batalla contra Pablo Casado. Por lo tanto, para mí lo que es un discurso de alguien desleal, ¿no? De alguien... bueno, es que no quiero emplear... pero como de una niña caprichosa que permanentemente tiene que estar con... si no se le da lo que quiere, pues tiene que recordarlo todos los días, esté donde esté. Entonces, desde el punto de vista de la Dirección Nacional, y yo no sé si Isabel estaba allí, por lo tanto, ella lo sabe perfectamente, a mí me extraña, ¿no? Yo no digo que no, pero si yo fuese un dirigente del PP andaluz, a mí no me habría causado demasiada gracia, porque hoy estamos hablando de Ayuso y no del PP andaluz. Segunda reflexión. Bueno, yo no sé si es un discurso ganador o no. Lo que dijo fue una obviedad, ¿no? Que los presidentes autonómicos son los que tienen la capacidad para convocar las elecciones. Sí, lo sabemos. ¿Y por qué eso te parece desleal, entonces? No, me parece desleal lo de volar por libre, ¿no? Que ese es el eje del discurso. Y obviamente el señor Moreno va a convocar las elecciones cuando considere que más le interesa a él, porque es quien se la juega. ¿Que tendrá presiones o no de Génova? Bueno, pues como en todos los partidos, muchas veces las estrategias nacionales chocan con las autonómicas, es así, pero no lo van a hacer ni este ni ningún presidente autonómico. Cuando se plantea adelantar elecciones, lo hace porque considera que es el mejor momento, no el peor. Tendrían que ser rematadamente tontos para hacer eso. Y por lo tanto, a mí, de Ayuso, más allá de los aplausos y de en fin, las imágenes muy gráficas que has puesto y en las que yo no entro, lo que me interesa es la gestión, ¿no? Y la gestión de Ayuso, para muchos colectivos, es una gestión nefasta, es una gestión prepotente, es una gestión que está destrozando, no voy a emplear ese término, pero desde luego dañando seriamente elementos como la sanidad, destrozando sí en la gestión en la epidemia las residencias, una gestión la peor de España con diferencia absoluta. Y entonces a mí, entre la señora Ayuso, que va a reírse de los familiares de los fallecidos en las residencias al hormiguero, y esta que recibe los aplausos entusiastas de los compromisarios del PP, pues para mí ahí sale el cuadro perfectamente. Y lo doloroso, como ciudadano, es lo primero, que le aplaudan en su equipo de fútbol, pues me parece menos noticias. Pero digamos que la batalla que ella está librando es en su equipo de fútbol. Quiero decir, tú haces un análisis que me parece muy correcto en muchas cosas, pero claro, no es el análisis
de lo que ella está haciendo. Ella está lanzando un mensaje a los convencidos. Y yo creo que en ese mensaje efectivamente es un mensaje ganador. Es un mensaje ganador y es un mensaje que está calando muy fuerte. ¿Qué mensaje está lanzando? El mensaje que está lanzando, yo creo, es el siguiente. Está desgastando a Pablo Casado para que no gane en las generales o para que no pueda gobernar, por decirlo mejor dicho, y al día siguiente ella pueda presentarse como la solución. Ese es el mensaje. Sí, bueno, pero también, también hay una cosa evidente. También hay una cosa evidente. Profundamente desleal. Que la Dirección Nacional no quiere que sea presidenta del Partido Popular de Madrid, que es una cosa contraria a lo que es la pura racionalidad en los partidos políticos, en donde su líder y la persona que tiene responsabilidades de gobierno y que por lo tanto tiene una proyección nacional dirige el partido en esa región, y a ella no se lo quieren conceder. En eso estoy de acuerdo contigo. Claro, y yo estoy de acuerdo, Manuel, en que en condiciones normales posiblemente al PP andaluz, al propio presidente de Andalucía, le podría molestar que Ayuso viniera aquí a erigirse en protagonista de nada cuando es su congreso y su momento. Pero es que las condiciones no son tampoco normales, porque venimos de hace 3 días o 4 de una filtración de un audio del vicepresidente de la Junta de Ciudadanos, que ha dicho públicamente que cree que lo filtró Hervías y la Dirección Nacional del PP para desestabilizar al gobierno, para adelantar las elecciones, cuando aquí, si preguntas a los dirigentes del PP de Andalucía, ¿con quién te quedas? ¿Con García Egea o con Ayuso? No hay color. Aquí todo el mundo se queda con Ayuso. Entonces también algo estará haciendo mal el secretario general del Partido Popular cuando en medio de una serie de ataques increíbles de Cayetana Álvarez de Toledo, en medio de un ataque un día sí, otro no, de Díaz Ayuso, le preguntas a los suyos, a los de su partido, y no se alinean con Génova. Algo está pasando. Algo estarán haciendo mal también ahí, ¿no? No, sin duda. Si yo, mi descripción de lo que yo considero el, abro comillas, fenómeno Ayuso, cierro comillas, no es incompatible con que el señor García Egea esté haciendo una gestión catastrófica del enfrentamiento. No son dos cuestiones incompatibles. Claro. Por cierto, ya que mencionabais a Álvarez de Toledo, ella ayer aquí, anoche, en Hora 25, le preguntamos, después de que por primera vez ayer el PP le señalara la puerta de salida y le dijera, si no le gusta este proyecto, pues márchese. ¿Usted va a dejar el acta? ¿Va a dimitir? Contestaba Álvarez de Toledo. Como digo al final del libro, ¿no? No tengo intención de dejar mi escaño. Me parece que sería lo más fácil y vulgar. Lo más fácil y vulgar, dejar el escaño. Le ha contestado hoy la Dirección Nacional del Partido, Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización en Telemadrid. No se pueden ir haciendo declaraciones y criticando y denigrando a compañeros. Me parece absolutamente vil. No todo vale en política, que yo no doy credibilidad a lo que ella está contando, porque desprende odio, y a mí me cuesta decirlo, pero yo creo que es por un interés de vender sus libros, algo tan vulgar como eso. Vulgar, de Prada, perteneciente o relativo al vulgo. Sí, vender libros en realidad sí es algo vulgar, porque los libros apenas se venden, como todo el mundo sabe. Entonces, pensar que no, yo creo que es la vanidad herida, es el orgullo herido, es el factor humano, yo creo que, pero es que yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo no engaña a nadie, es una mujer que tiene un altísimo concepto de sí misma, extraordinariamente elevado, seguramente en parte se corresponde con sus méritos, no digo que no, pero creo que es de esas personas que tienden un poco a endiosarse. Yo creo que se quedan cortos respecto a sus méritos. Queda corto. Y creo que es eso, es orgullo herido, y también, bueno, no nos engañemos, es falta de mano izquierda por parte de la Dirección Nacional. Pero creo que son casos distintos. Yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo es veneno para la taquilla. Cayetana Álvarez de Toledo es una mujer que no conecta con esa cosa que se llama la fibra popular, que un político tiene que tener un carisma, tiene que tener una capacidad de transferencia con sus votantes o con sus hipótesis de votantes, y evidentemente Cayetana Álvarez de Toledo no es que no la tenga, sino que es, pues eso, veneno para la taquilla. Brevemente, Morillo.
Hombre, que sí ha dicho Manuel Rico, dice, me parece Díaz Ayuso desleal. Para mí la deslealtad absoluta es la de Cayetana Álvarez de Toledo, absoluta. Con Ayuso se puede estar de acuerdo, ¿no? Pero desleal, de libro, de manual, vendetta pura, es la de Álvarez de Toledo, y además a la gente del PP están indignados con ella. Ella viene aquí mañana y le tiran huevos. Todo lo que la van a aplaudir hoy a la presidenta de Madrid, yo creo que a ella la abuchearían. Hora 25. Aimar Bretos. Y es una de las noticias de esta noche. Hemos sabido hace nada que el muy polémico nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo, va a ser el encargado de elaborar el proyecto, la ponencia de sentencia sobre la ley del aborto, la ley de plazos, la ley del gobierno socialista de Zapatero. En su día la recurrió el PP, el ala dura del PP, gente que en muchos casos está ya en Vox, pero la recurrió el PP. Y ahora Arnaldo, propuesto por el PP, va a ser el ponente de la sentencia sobre el recurso del PP a la ley del aborto. Una ley que cuando se aprobó, Arnaldo la describió en un artículo que publicó en una revista, la describió como la ocurrencia del momento. Y ahora va a ser él quien sea ponente de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre este recurso del partido que lo ha propuesto a él. Pedro Jiménez. Es un automatismo en el funcionamiento del Tribunal Constitucional cuando se produce una renovación. El magistrado entrante de más edad asume los asuntos del magistrado saliente de más edad, así hasta completar el reparto. Siguiendo esta regla, Enrique Arnaldo asume todos los recursos que tenía Andrés Ollero, entre ellos el que interpuso el PP contra la ley de plazos del gobierno de Zapatero, que llevaba en un cajón 11 años. Enrique Arnaldo se mofó en un artículo en el año 2009 de este proyecto de ley que consideraba una ocurrencia. Si las mujeres mayores de 16 años pueden decidir abortar sin permiso de padres y tutores, también podrán constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles o incluso bonos Madoff, escribió. La ponencia sobre el futuro de la ley del aborto en manos de Arnaldo Morillo. Me parece indignante, de verdad. Es que además este debate ya lo hemos mantenido, porque cuando hablábamos de, bueno, que esto tiene consecuencias, esto no es una guerra política que a la gente en la calle no le interesa, esto tiene consecuencias, claro que tiene consecuencias, es que el Constitucional es el tribunal garante de los derechos constitucionales, de las garantías constitucionales. Es que a mí, ya de entrada, sin saber lo que va a decir este señor, se quede el paquete de resoluciones de su antecesor, el magistrado Andrés Ollero, porque así se hace en el Constitucional, y sea él el que tenga que resolver sobre la ley del aborto, cuando ya sabemos lo que opina y ya sabemos quién recurrió, pues que, no sé, es indignante. Esto no hay ninguna manera... No tiene que resolver, él es el ponente. Bueno, pero no tiene que resolver. Ya lo que nos quedaría es que resolviera él. Pero bueno, pero veremos si elabora la ponencia, porque Ollero, no hay ninguna manera que era del Opus Dei, se ha tirado un montón de años y nunca la hizo esa ponencia. O sea que vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Bueno, sí, este asunto lleva más de una década durmiendo. Claro, vamos a ver, yo creo que el Tribunal Constitucional tiene la obligación de resolver los recursos que se interponen ante este órgano. Quiero decir, lo que nos debe escandalizar es precisamente que un recurso que se interpuso hace más de 10 años no haya sido resuelto. Esto a mí sí que me parece escandaloso. Durante muchos años, como digo, Ollero era el ponente de esta cuestión, ¿no? Y nunca terminó esa ponencia. ¿Por qué no la terminó? O nunca se la llevaron a pleno, ojo. O nunca se la llevaron a pleno. Bien, ¿por qué no lo hizo? Pues evidentemente porque en el tribunal existía una resistencia a fallar sobre esta cuestión. Claro, aquí nos podríamos hacer preguntas. Es que a lo mejor hasta el propio PP no le interesaba que esta cuestión saliese adelante, no lo sé. Yo el hecho de que se lo hayan adjudicado a él, bueno, es que es al parecer la costumbre, ¿no?, dentro del funcionamiento interno. No sé si legalmente establecido o no. No, legalmente no está establecido. Es un hábito. De la costumbre quizás se podía buscar la manera para que no sea el ponente de un recurso del PP alguien que hablaba del PP como nosotros. En actos él se refería al PP como nosotros, ¿no? Pues que el Tribunal Constitucional es un órgano político, no es un órgano jurisdiccional. Esto es otro tema... a mi modo de ver grave, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional son órganos políticos. Son órganos además que lesionan, yo creo, la
la separación de poderes, pero esta es otra cuestión. Pero a mí no me parece que haya nada escandaloso en sí mismo. Por otra parte, el tema del aborto es un tema que el propio Tribunal Constitucional, cuando se ha tenido que pronunciar sobre él, siempre ha dicho que no existe un derecho al aborto, que el nasciturus, han dicho, efectivamente, más allá de que no haya un derecho absoluto a que el nasciturus, su vida tenga que ser protegida, sí su entidad jurídica tiene que ser considerada, y ahora veremos cómo se aplica esa doctrina del Tribunal Constitucional a la nueva ley. Pero vamos, a mí lo que me parece escandaloso es que esta ley, que fue en su día recurrida, el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado. Decías una cosa, y es quizá a quien menos le convenga que el tribunal se pronuncie sobre el recurso del PP es al propio PP. Lo que pasa es que ahora mismo el PP no puede retirar ese recurso, porque lo tendrían que retirar las 50 personas que lo firmaron, que son personas que están en muchos casos ahora mucho más a la derecha que el PP, incluso en algunos casos en Vox o en fundaciones ultracatólicas, y a los que la dirección actual del PP no controla ya. Ahí tiene un problema enorme el PP. A ver, yo evidentemente considero absolutamente escandaloso que lleve más de 10 años sin resolver. Considero absolutamente escandaloso casi al mismo nivel que cuando el PP tuvo mayoría absoluta y no lo reformó, no aprovechasen para resolver, porque era evidentemente claro que de hecho el recurso había perdido su objeto, porque los mismos que habían presentado el recurso luego, cuando tenían la oportunidad de cambiar la ley, no lo hicieron, con lo cual ese recurso perdió su objeto en aquel momento y tendría que haber sido archivado por ese motivo, por pérdida de objeto. Respecto a Arnaldo, bueno, pues respecto es el ponente, efectivamente, el ponente tiene una capacidad de guiar el debate, luego es un voto más. Entre Ollero y Arnaldo, respecto a la cuestión, yo creo que ahí no hay un gran cambio, pero yo creo que Arnaldo, por dignidad, debería abstenerse en este tema, porque evidentemente la falta de imparcialidad, a priori, la falta de ecuanimidad, de la imagen de imparcialidad, perdón que estaba buscando el término, en este caso está gravemente dañada, porque él ha escrito unos artículos, pues posicionándose claramente en una postura, despreciando la legislación y a los gobernantes, pedirle conocimiento a los gobernantes era mucho pedir, decía. Bueno, yo creo que debería apartarse en este caso y en aquellos otros casos que fuese tan clara, tan manifiesta la lesión a priori de esa imagen de imparcialidad, que en este caso no la tiene. Pero claro, creo que llegamos tarde para pedirle dignidad a Arnaldo, porque si no, no habría aceptado, después de todo lo que se conoció, haber seguido en la elección constitucional, ¿no? Prescindiendo de los antecedentes del magistrado y de las expresiones que le haya utilizado en esos artículos, yo en cambio no, yo creo que un jurista tiene que pronunciarse sobre las realidades jurídicas, y el hecho de que un jurista sea contrario al aborto, yo no creo que ponga que comprometa su... No, que sea contrario, no. La imagen de imparcialidad que tienen que tener los magistrados que deciden sobre las causas, lógicamente. Sí, claro, es que un magistrado tiene que expresarse. O sea, hombre, yo no soy, a pesar de que estudié Derecho, yo no soy jurista, pero bueno, yo llevo toda mi vida pronunciándome en contra del aborto. Si mañana me nombrasen magistrado, pues sí, todo el mundo sabría que voy a hacer una ponencia en contra del aborto, pero no creo que eso me reste legitimidad para hacerlo. Yo en este sentido no comparto que aquí haya nada escandaloso en sí mismo. Hombre, lo escandaloso es que este señor está ahí sentado. Lo escandaloso en todo caso puede ser la connivencia de los magistrados del Tribunal Constitucional con los partidos políticos. Pero esta es una cuestión que atañe muy fundamentalmente a la legitimidad de ciertas instituciones que sí, que está establecida en la Constitución, pero que yo creo que son órganos muy discutibles. Hablando de partidos políticos, termina una semana marcada por una enmienda de dos partidos políticos. La enmienda que han presentado PSOE y Unidas Podemos a su propia ley de memoria histórica, de memoria democrática, para conseguir el apoyo de Esquerra Republicana. Saben que Esquerra quiere derogar la ley de amnistía del 77, el PSOE no quiere derogarla porque entiende que es uno de los pilares de la transición.
Entonces el gobierno, como necesita los votos de Esquerra para su ley de memoria democrática, ha intentado tirar por una especie de camino en medio. Han pactado una enmienda que viene a subrayar que las leyes españolas están sometidas al derecho internacional y en particular al derecho internacional humanitario, y que según esos derechos los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no prescriben y no se pueden amnistiar. Hasta ahí todo en orden con la enmienda. El problema viene cuando los periodistas empezamos a preguntar qué puertas efectivas, jurídicas, penales incluso abre esa enmienda, si es que las abre. La parte socialista enfría claramente las expectativas, dice que no va a cambiar nada. Félix Bolaños es ministro de Presidencia. Cuando entre en vigor la ley, la situación jurídica en esta materia será la misma que ya tenemos desde 2002. Nuestra Constitución dice que las leyes penales no pueden ser retroactivas. No podemos establecer una norma en el año 2021 que aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o en el año 72. Insisto, ningún cambio. Esto lo que se va a poder hacer. Años en Onda Cero. Y Unidas Podemos decía otra cosa. Dice que los jueces españoles, a la hora de resolver denuncias sobre crímenes franquistas, les daban carpetazo apelando a la ley de amnistía, y que con esta enmienda ya no lo van a poder hacer. Enrique Santiago. Esta enmienda lo que hace es quitar esos impedimentos que venían esgrimiendo en el Poder Judicial. Ya tienen las herramientas para acabar con la impunidad. Lo que hace falta es que eso ocurra y los jueces hagan su trabajo. Por lo tanto, el PSOE vende la enmienda como un cambio casi irrelevante. Unidas Podemos lo vende como algo trascendental. Sobre esta enmienda, un análisis con mucha memoria. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. ¿Qué tienes entre manos? Entre manos tengo el diario de sesiones del Congreso de los Diputados correspondiente a la sesión plenaria celebrada el viernes 14 de octubre del 77. El día que se aprobó la ley de amnistía. La primera ley que aprobaron las Cortes elegidas por primera vez democráticamente. Y que, entre otras cosas, demuestra que los viernes, entonces, había sesiones. A diferencia de ahora. Ahora no van ni los conserjes, yo creo. Me ha traído a este diario de sesiones la lectura de un artículo que recomiendo porque me parece de una valía excepcional, que ha publicado esta mañana en el diario El País Soledad Gallego Díaz, y que lo dedica un poco a deshacer el entuerto y a llamar la atención sobre algunas características de la ley, formulada conjuntamente por los grupos parlamentarios de Unión de Centro Democrático, socialistas del Congreso, comunista, minoría vasco-catalana, mixto y socialistas de Cataluña. Porque entonces los socialistas comparecían con dos tarjetas distintas, socialistas del Congreso y socialistas de Cataluña. Y es muy interesante ver a gentes de las que ahora nos quieren hacer dudar cómo defendieron ese texto. La ley de amnistía, que ahora está siendo vituperada por unas gentes que no tienen absolutamente ni idea de qué iba la vaina, ¿no? Y eso es muy grave porque puede tener muy malas consecuencias. De hecho, recuerda Sol en ese artículo como uno de quienes más efusivamente defendieron en el Congreso aquella ley de amnistía fue Marcelino Camacho en nombre del PC. 9 años en la cárcel, y que parece que era un gatito ciego frente a este Enrique no sé cuántos del PC y otras bromas por el estilo. Pero bueno, cucú, pero qué broma es esta. Había que estar ahí, había que saber qué era eso. Había que saber el valor que tuvo esa ley, cómo fue un principio de reconciliación que es lo que queríamos. Se esperaba que los españoles volvieran a las andadas. Y los españoles, créeme, querido Aymar, los españoles dieron un ejemplo de lo contrario. Decidieron, en vez de comportarse como ardorosos, mediterráneos, pasionales, dispuestos a que corriera otra vez la sangre, los españoles decidieron comportarse como ribereños del Báltico, con una frialdad que asombró al mundo y que nos devolvió a la reconciliación y a la concordia. Miguel Ángel, un abrazo, buenas noches. Gracias. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Hora 25. Aymar Bretos.
Mañana, tercer sábado de noviembre, se lo venimos contando desde el principio de Hora 25, mañana, tercer sábado de noviembre, es el Día Internacional del Superviviente del Suicidio, el familiar o el amigo que queda en vida cuando su pareja, su hijo, su hermano, se mata. Cómo de horrorosamente difícil tiene que ser lidiar con el suicidio de un ser querido. Carlos Cano, el periodista de la SER, Carlos Cano, ha hablado con una mujer que sabe bien lo que es eso. Rosario. Mi historia, Dios mío. Bueno, pues no sé si seré capaz de contarlo todo sin echarme a llorar. Al escuchar a Rosario es difícil que no se te encoja el corazón, pero ella lo cuenta porque sabe que haciéndolo puede ayudar a mucha gente. Mi hijo tenía 22 años, estaba estudiando su carrera de trabajo social. La última vez que vino a casa pues venía con un amigo, también iba a venir su novia que quería presentárnosla, ya su primera novia oficial, había tenido su rollito, pero esta era su novia y bueno, estaba muy contento, había probado muchas asignaturas, mamá, que me han salido bien, me presentaba muchas. Rosario cuenta que sí le notó más delgado, pero que su hijo lo achacó a que no tenía claro qué hacer con su vida después de la carrera. El 19 de marzo hablo con él, bueno, yo hablaba a diario por WhatsApp, pero ese día hablé porque era el cumpleaños de su novia. Y bueno, y esto pasó el 21, 2 días después. Entonces mi culpa, claro, yo me culpo y mucho, me culpaba mucho. Que no me he dado cuenta, que no le he preguntado si le faltaba algo, si le hubiera llamado esa mañana, si le hubiera llamado ese día, si le hubiera prestado más atención, si le hubiera dado más dinero. Entonces el easy, ese easy no te lo quitas nunca. Rosario pasó mucho tiempo en shock, pero poco a poco fue dándose cuenta de que hablar mitigaba su dolor y al final, gracias a su psiquiatra y a la asociación Papageno, entró en un grupo de ayuda con gente que había pasado por situaciones similares. Nosotros creamos un grupo de WhatsApp que, bueno, era solamente para comentar aspectos de problemas del suicidio, pero aquello se convirtió en un grupo de una familia. Entonces nuestro lema, transformar el dolor en amor, se ha convertido en una realidad y ahora por fin pues vamos a reunirnos y nos vamos a fundir en un abrazo. Estamos deseando y estamos muy nerviosas. De esos grupos ha surgido la Asociación Andaluza de Supervivientes por Suicidio de un Ser Querido, Ubuntu, un proyecto que se presenta mañana por la mañana en la Universidad de Cádiz. Ahora con esto pues es una ilusión el tema de pasar de los grupos de ayuda a una asociación para poder ayudar a los demás. Yo quiero prestar la ayuda que un día no pude darle a mi hijo. Y Rosario tiene claro cuáles son sus objetivos. Hacen falta mucho apoyo del gobierno, mucho apoyo a la salud mental, muchas cosas y sobre todo acabar con el estigma social y el tabú de hablar de suicidio. Otra cosa que hace falta es también esto, los medios de comunicación, que se impliquen un poco y que el suicidio no sea algo sensacionalista, ni sean cifras. Las cifras son cada vez más altas que si la pandemia. También había muchas cifras antes de la pandemia. El suicidio se puede prevenir, pero a quienes han sobrevivido al suicidio de un ser querido también podemos ayudarles. Muchas veces basta con preguntar. Si quieren profundizar en este asunto, en los recursos que existen para prevenir el suicidio, para pedir ayuda en caso de detectar señales en uno mismo o en un ser querido, les recomiendo el especial de cadenaser.com. Realmente aporta conocimiento sobre algo acerca de lo que, como decía Rosario, ha existido un tabú enorme. Bueno, señores, nos vamos. Isabel Morillo, Juan Manuel de Prada, Manuel Rico. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Muy buenas noches, hasta pronto. Y a ustedes los espero el lunes. Descansen y disfruten. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde.